Bienvenidos de nuevo al canal. Este va a ser el primer vídeo sobre el tema de los relés, automatismos y contactores. Tengo aquí un relé de 12 voltios, otro de 220 en el que le vamos a hacer unas pruebas. Voy a desmontar este para que veáis el interior y os explico cómo funciona todo el tema de los relés. Hola, muy buenas. Bueno, pues vamos a dar paso al vídeo este. Bien, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues aquí tenemos un relé el cual ya le he abierto. Este relé, como dije en otro vídeo, este es de tipo abierto, es al aire. Entonces, bueno, estos relés, estos contactos de aquí se llegan a deteriorar. Este relé, como se puede ver en las especificaciones, es un relé de 12 voltios y aguanta contactos de 6 amperios a 250 voltios. Por lo tanto, por estos contactos se puede hacer circular 220 voltios con una intensidad máxima de 5 amperios, de 6 amperios, perdón. Vale, ¿cómo funciona esto? Vale, aquí tenemos una bobina. Esto es común para todos los relés y todos los contactores, sean del tamaño que sean. Todos funcionan así. Llevan una bobina, dentro llevan un núcleo de hierro, que cuando alimentamos esta bobina, aquí se genera un campo magnético que lo que hace es que imanta lo que es el núcleo de esta bobina. Atrae esta chapita, que es metálica, y como veis, cuando la atrae, mueve los contactos. Este es un relé de doble circuito conmutado, ¿vale? Si veis aquí, tiene 3 patitas. El común es esta del medio. Este es el cerrado, normalmente en reposo. Siempre los relés, cuando se montan, cuando se ponen en esquemas, siempre es en estado de reposo. Esto quiere decir que es el relé tal cual está ahora mismo aquí. Si tuviéramos que interpretar este relé, este contacto estaría cerrado. Nunca se ponen con alimentación. Siempre se representan con el contacto en el estado de reposo, o sea, sin tensión en las puntas de la bobina, ¿vale? Y luego aquí tenemos el contacto abierto. Este, como es doble circuito, tiene, pues eso, 6 patitas, que son estas de aquí, que son estos contactos. Estos contactos, al ser un relé abierto al aire, cuando pasa por aquí la intensidad, aquí se genera un pequeño arco, ¿vale? Dependiendo del consumo, pero cuando pasan los 6 amperios que marca la plaquita, aquí se genera un pequeño arco que eso va deteriorando y va comiéndose los contactos. Entonces, con el paso del tiempo, estos contactos llegan a deteriorarse. Esto no sucede en los relés que son encapsulados. Buscaré una foto para ponerla, a ver si la encuentro, que esté libre de licencia, para poneros la foto, porque yo no tengo ningún relé de esos. Esto es para montar en una placa y el funcionamiento es este. Vamos a alimentarle. Tengo aquí las pinzas estas. Por cierto, aquí da lo mismo la polaridad. Es una bobina, las bobinas no llevan polaridad. Da lo mismo que pongamos el positivo aquí que le pongamos aquí. El relé va a seguir funcionando igual. Entonces, si yo cojo esta patita de aquí y esta patita de aquí, si yo activo la fuente con un interruptor, vais a ver que esto, ¿ves cómo cambia el estado? Vamos a ponerlo así, que no se me junten. ¿Veis cómo cambia el estado y cómo atrae la chapita esta? Y los contactos se mueven de los cerrados a los abiertos, ¿vale? Pues este es el principio de funcionamiento de todos los relés. Todos los relés y todos los contactores, sean del tamaño que sean, siempre funcionan así. Tienen una bobina en el cual se induce una intensidad, o sea, una tensión. Esto genera un campo magnético, lo que hace es que imanta el núcleo de hierro y atrae esta pieza. Esta pieza de aquí la atrae, y por la parte mecánica, que es esta que veis aquí, lo que hace es que mueve los contactos de un estado a otro, del estado cerrado, estos dos, al estado cerrado de estos dos y abiertos estos dos. Esto es muy importante que lo conozcáis, porque luego cuando se hacen los esquemas hay que tener en cuenta la cantidad de contactos de los que disponemos para hacer diversas funciones. Esto puede ser, pues, por ejemplo, para encender una bombilla que tengáis, pues podéis poner el positivo, o sea, el positivo y negativo, porque este relé es de 12 voltios en continua,
¿vale? Y luego por aquí podéis alimentar a 220. Podéis meter aquí en el común. Todos estos siempre tienen un común. El común siempre es la plaquita que se desplaza. Siempre es este de aquí, que es el que se desplaza. Entonces le ponéis en el común y luego que queréis que se apague cuando se active, le ponéis aquí. Que queréis que se encienda cuando se active, la ponéis aquí. Hacéis circular la intensidad y la tensión por la patita que queráis y con eso se os enciende una bombilla. Esto es lo más simple, ¿vale? Esto es lo más simple. Le das a un interruptor, esto cambia de estado y cierra otros contactos. Esto es lo más simple y es lo principal para que entendáis cómo funciona esto, para que luego se pueda aplicar en los esquemas. Porque claro, sí, tú tienes esto, pero cuando tenéis un sistema automatizado, ¿vale? Es dar a un botón y todo el sistema se pone en marcha. Se pone en marcha automáticamente. No tenéis que estar dando interruptores. Es un pulsador y todo lo que hayáis hecho en el esquema, con un seguimiento, se va poniendo en marcha dependiendo en qué condiciones y con qué condiciones se tenga que poner en marcha cada relé. Esto lo vamos a volver a cerrar antes de que se me estropee, porque este relé es nuevo. No tengo ganas de que esto se me estropee. Vale. Aquí veis que es de 12 voltios, o sea, la bobina, lo que es la bobina, que aquí lo indica, bobina a 12 voltios en continua. Pero luego los contactos, por estos contactos pueden circular una intensidad máxima de 6 amperios a 250 voltios. Tengo aquí este otro relé. Este otro relé es igual, tiene exactamente lo mismo. Si veis, es idéntico. Tiene estas dos patitas, siempre los relés, las patitas de las bobinas van aparte, van más separadas de lo que es el juego de contactos. Esta es la bobina, esta es la bobina. Este es el juego de contactos y este es el juego de contactos. Bien, pues en este relé pasa exactamente lo mismo. En todos los relés, la pata del centro, cuando son conmutados, ¿vale? Esto es un contacto conmutado que se llama, porque en este estado estos dos están cerrados y cuando activas el relé, estos dos están cerrados. Este es el común, ¿vale? Entonces, si yo ahora voy a quitar esto de aquí de la fuente y esto lo metemos a 220, ahora hay que tener cuidado porque aquí ahora tenemos 220. Entonces, tener precaución cuando hagáis esto, porque esto puede daros un calambrazo bastante importante. Entonces, lo voy a activar igual. ¿No lo oís? A ver, es que esto... A ver. Voy a hacer una cosa. Voy a intentar abrir el relé, aunque este va a estar más complicado abrirle, porque este va atornillado. No, vale, este a lo mejor también le puedo abrir. Voy a hacer una pausa al vídeo, le abro y os lo enseño. Bien, pues ya tengo el relé abierto. Esta bobina, como habéis visto, es bastante más voluminosa que esta otra. En comparación, esta es mucho más voluminosa. Esto funciona exactamente igual. La parte que se mueve es esta de aquí, ¿vale? Esta es la parte que se mueve. El común es este, porque veis que está unido aquí. Entre este y este es el punto cerrado, el contacto cerrado, y entre este y este es el contacto abierto. Insisto, en reposo, siempre los relés en el esquema van en reposo y todos los contactos que queréis identificar de cada relé son en reposo, nunca es en tensión. Siempre todos los contactos es en reposo, siempre, en todos los esquemas. No vais a encontrar ningún esquema en el que se pongan los contactos en tensión, porque es una normativa y es siempre en reposo. O sea, tal cual está este relé, tú tienes aquí la bobina, este es el común, que antes me he equivocado, he dicho que era este es el común, ¿vale? Se puede ver aquí que este es el común. Este contacto es el cerrado y este contacto es el abierto. Bueno, pues si queréis identificar este contacto de este relé en un esquema, este es el abierto y este es el cerrado. Y en este caso pasa igual, ¿vale? Este es el común, este es el cerrado y este es el abierto. Se puede ver que cuando yo atraigo la bobina, cambia el estado de cerrado a abierto, ¿vale? Y esto funciona igual. Esto lleva aquí dentro un núcleo, que esta bobina lo que hace es, al circular una intensidad y una tensión a través de la bobina, lo que hace es que lo que es el núcleo de hierro de esta bobina la hace magnético y entonces atrae esta otra parte que es metálica. Esto lo vamos a ver ahora, que para eso he abierto el relé. Vamos a ver si lo puedo poner de cierta manera que yo no me pegue un calambrazo esto.
y que lo podáis ver, claro, evidentemente. Vale, yo creo que así. Uf, qué peligro tienes, María. Bueno, vamos a ver si así. Uf, miedito me está dando, miedito me está dando el hacer esto. Porque con el relé abierto, tener en cuenta que en esta patita y en esta patita hay 220 ahora cuando lo active. Pero bueno, todo sea porque veáis cómo se activa el relé. Vale, pues yo creo que lo tengo. Vamos a hacer una prueba. Vale. Bien, pues ahora en el vídeo lo vais a ver. ¿Vale? ¿Veis cómo cambia de estado y cómo la parte, este núcleo de aquí, que es de hierro, ahora mismo está sin magnetizar? Y cuando yo meto intensidad, o sea, meto corriente a la bobina, a esta bobina, lo que hace es que se genera un campo electromagnético que lo que hace es que atrae la parte esta móvil. Esto dijéramos que es la parte mecánica y esto es la parte eléctrica de este relé. ¿Vale? Este es a 220, pero vamos, funciona exactamente igual que este. Me da lo mismo que sea este o que sea un contactor de 2000 amperios. Es que da exactamente igual. La bobina va a ser más grande o más pequeña, va a consumir más o va a consumir menos. Pero el funcionamiento es este. Hay relés, que ahora os enseñaré otro relé, pero vamos, el funcionamiento es este. ¿Veis cómo cambia de estado cuando se le aplica la tensión a la bobina? Vale, pues esto es muy importante. Ahora mismo lo estoy haciendo con un interruptor y los contactos no tienen carga, ¿vale? Lo estoy haciendo con un interruptor, pero esto no es así como se debe de hacer. Esto, en los esquemas no vais a encontrar un interruptor, vais a encontrar un pulsador, que cuando deis al pulsador se va a activar toda una serie de relés, los que tengáis en el circuito, y van a ir haciendo sus funciones, cada uno va a hacer su función. Esto más adelante lo vamos a ver. Vamos a ver cómo se hace un esquema para el funcionamiento de cualquier aparato o de cualquier máquina, para lo que vosotros queráis. Esto luego ya va en la imaginación de cada uno, el aplicar estos relés y estos componentes, contactores, en procesos automáticos. Yo, por ejemplo, aquí en la fuente de alimentación que tengo una sonda de temperatura. Esa sonda de temperatura va controlada pues con una sonda, una PT100. Vale, pues lo que es el controlador no me activa directamente el ventilador, porque los contactos de lo que es el controlador aguantan 1 amperio. Está muy justito para lo que es el consumo del ventilador, de que esté constantemente en marcha. ¿Qué he hecho? Ese amperio que aguanta ese contacto que tiene el controlador, lo he pasado a través de un relé como estos. Entonces yo alimento aquí y alimento los 3 pines. En el medio le pongo el positivo, en una punta le pongo un positivo de salida al ventilador y en la otra punta le pongo otro positivo de salida al ventilador, que estos dos son el mismo, pero aquí entre medias le tengo puesta una resistencia para que el ventilador me gire más despacio cuando está en stand-by. Entonces en stand-by, con un relé como este, cuando la sonda, cuando el controlador me da una tensión a la bobina, como que el circuito la fuente se está calentando, esto se me activa y me pasa de este estado de reposo a este estado de activado. Entonces lo que hace es que aquí meto 12 voltios directamente al ventilador, el cual se pone a girar más rápido y evidentemente pues me enfría lo que es la fuente. Cuando llega a una temperatura que es la que tengo programada, lo que hace es que deja de alimentar aquí, me vuelve a cambiar otra vez aquí y el ventilador se queda en stand-by dando vueltas muy despacito por la resistencia que le tengo puesta. Os voy a enseñar un relé, porque estos son de doble circuito, los hay de 5 circuitos, de 4 circuitos, inclusive de un circuito que os le voy a enseñar ahora mismo. Aquí le tengo, como comprobaréis, es exactamente igual que este, ¿vale? Lo que pasa es que este es de 12 voltios, este es de 12 voltios, pero este es un solo circuito. Este lleva nada más que un circuito... ¡Ey! ¿Dónde vas? Este lleva nada más que un circuito conmutado. Tiene un común, un abierto y un cerrado. Lo mismo que tiene este, pero este tiene doble circuito y este es de un circuito sencillo. Bien, pues esto es lo que quería explicaros en este vídeo. Hay muchos relés de diferentes tensiones, diferentes intensidades. Aquí tengo otro relé que también es de 12 voltios. Esto lo tenía para un proyecto que todavía no tengo hecho, que es igual, un solo circuito, ¿vale? Conmutado. Conmutado es porque, como he comentado antes, puede estar tanto en abierto como en cerrado dependiendo de si le alimentamos o no la bobina.
Tengo varios de estos, por lo que he comentado antes de que tenía un proyecto para hacer que todavía no he hecho. Pues vamos a ver cómo se representan estos aparatos, estos componentes, cómo se representan tanto la bobina como los contactos. Vamos a ver cómo se representan en un esquema. Vale, pero esto va a ser en el siguiente vídeo, no lo perdáis que vamos a empezar ya con el tema de esquemas. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido interesante, espero que las dudas que tengáis me lo dejéis en los comentarios, que comentéis, compartáis, que os suscribáis al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.